Capítulo 2. Empieza el asedio. Al día siguiente, finalizadas mis labores, sin pensarlo dos veces, corrí a la Librería Universal de San José, con la intención de adquirir algún volumen que despejara mis dudas sobre el avistamiento en el Irazú. El vendedor, un poco confundido sin poder aconsejarme, recogió de un viejo estante un empolvado libro cuyo título parecía llenar los requisitos exigidos por mi naciente interés. Aquel libro, El caso de los ovnis de Maurice Jexus, fue mi primer contacto informativo con el mundo de los platillos voladores. De este y muchos otros, comprobé que mi experiencia estaba lejos de ser única, pero también me sirvió para conocer el concepto dividido de los científicos en cuanto a la autenticidad del fenómeno. Para algunos, no era sino la normal confusión de bien explicadas manifestaciones de la naturaleza o de artefactos pertenecientes a la recién comenzada carrera espacial de las potencias. Para otros, significaba el triunfo de la magia sobre los equivocados planteamientos de una ciencia vacilante e imperfecta. A decir verdad, ninguna de las explicaciones satisfizo en su totalidad mis interrogantes, pero debí contentarme con ellas ante la escasa información de nuestro limitado medio costarricense. En cuanto a mis investigaciones, siempre se realizaron a nivel de pasatiempo, pues carecía de facilidades para enfrentarlas con más seriedad. Este pasatiempo incluyó la confección de muy bien dotados álbumes, plenos de noticias, recortes y fotos extraídas de periódicos y revistas, algunas obsequiadas por el vendedor de la librería. De otro lado, a causa de mi nueva y accidental relación con los platillos voladores, no pude evitar ser arrastrado por el ya incontrolado deseo de contar mi experiencia. Habiendo prometido su silencio, consulté a mis compañeros de aventura, los cuales, en acto de consideración, accedieron al dejarme en libertad para narrarla, siempre y cuando omitiera sus nombres. Pienso que fue un intento inocente pero temerario, producto de la buena voluntad de mis deseos, conociendo a fondo las consecuencias de quienes en una u otra forma enfrentaban las normas preestablecidas de una sociedad rígida. Vigilante de sus valores y celosa de sus costumbres, me animé a contar los detalles del avistamiento. Qué gran error fue cruzar los caminos de la religión y la ciencia sin otra compañía que los ojos de la inocencia. Los terribles mecanismos encaminados a defender los principios hilados en las profundidades de la mente de los oyentes comenzaron a funcionar casi automáticamente, volcando sus energías contra algo que a mi modo de ver pertenecía al campo de las impredecibles experiencias cotidianas. Sí, narré los sucesos del Irazú. Lo hice con el ánimo de informar y no con el propósito de dar explicaciones. Para mi desventura, el público nunca se detuvo a pensar en mis propósitos, y como vulgar hereje, la mayoría interpuso sus voces para callarme. Una ola de risas y de expresiones malintencionadas hirió lo más recóndito de mis sentimientos, obligándome a retirarme sin tener la oportunidad de una justa defensa. Ese fue el precio de mi osadía. Aunque algunas inteligencias se abstuvieron de comentar en voz alta sus opiniones, a mis oídos llegaron comentarios discretos de aceptación relativa. Bueno, no estuve completamente abandonado a mi suerte, pero la experiencia sirvió para actuar con prudencia en mis siguientes incursiones en el mundo de lo desconcertante. La persistente actitud de mis compañeros de trabajo, empecinados en demostrar lo tontas que resultaban mis historias, fueron haciendo mella en mí, ya en mi escasa voluntad investigativa, y todo hubiera muerto definitivamente si no hubiera sido por lo que ocurrió 2 meses después del avistamiento en el Irazú. Una noche regresé a mi casa en San Juan de Tibas, a pocos metros de la escuela Miguel Obregón, donde realicé los estudios primarios. Bastante agotado, no tardé en entumirme en un sueño profundo. A la 1 de la madrugada, un violento sonido retumbó en mi cabeza. Desperté sobresaltado y con miedo indescriptible me armé de valor para indagar el origen del mismo.
Era un enjambre de abejas luchando encarnizadamente dentro de mi cerebro. A pesar de los intentos por disminuir sus efectos, cubriéndome los oídos con las manos, la intensidad no disminuyó un instante. Al ordenar mis pensamientos, recordé por un momento que antes, solo una vez, había escuchado ese ensordecedor zumbido, cuando estuvimos en el Irazú frente a los aparatos volantes. Recorrí el lugar con la mirada. Mi esposa dormía y no se dio por enterada del asunto. Rápido me puse de pie y tomando un viejo palo de escoba, temiendo alguna desgracia, caminé por la casa. En sus habitaciones mis hijos descansaban plácidamente, ajenos a todo cuanto estaba sucediendo. Visiblemente afectado por terribles presentimientos, sin saber qué hacer, regresé a mi alcoba y al intentar abrir la ventana, los zumbidos cesaron por completo. Un sudor frío resbaló por mi espalda, acompañado de leves temblores por todo el cuerpo. Al fin, la calma había retornado. En la mañana, tomando café con mi esposa, intenté preguntarle discretamente sobre lo acontecido la noche anterior. No me atreví a hacerlo directamente. Sin embargo, ella al instante dedujo hacia dónde me dirigía y con cierta violencia cortó de raíz la charla, diciendo: «Los ovnis te tienen psicoseado». ¿Qué podía responderle? Tampoco yo conocía la respuesta. Cuanto quise en este momento que ella entendiera la inexplicable secuencia de los hechos promovidos por ese algo desconocido e impenetrable a mi limitada inteligencia. Claro está que, fuera lo que fuera ese algo, continuó manifestándose abiertamente, aportando dosis calculadas de enigmáticos acertijos dirigidos a confundirme cada vez más. En la madrugada de ese día, ya olvidados en parte los temores, un fuerte remesón interrumpió mis sueños. Beatriz, visiblemente perturbada, trató de llamar mi atención hacia un extraño ruido que sacudía la casa sin contemplaciones. Al despertar su pánico contribuyó a formarme un terrible nudo en la garganta. La sorpresa me dejó frío. Como en la noche anterior, tomé una escoba vieja y aún en interiores por el calor que hacía en aquellos días, me aventuré intentando desentrañar la fuente que hacía que se estremeciera la casa. Los niños dormían y solamente 3 seres estábamos conscientes en este momento. Mi esposa, quien al borde de una incontrolable crisis nerviosa me seguía de cerca sin apartarse un segundo, el gato, que con su hermoso pelambre esponjada maullaba apoyándose entre mis piernas, y a cada instante dirigía su mirada hacia los ojos en un intento de comunicar el miedo reinante, y el tercero era yo, impotente ante esta situación, también a un paso de la histeria. Llegué al cuarto de baño, todo vibraba, los vidrios se sacudían sin misericordia, parecían querer salir de sus marcos para caer al vacío y quebrarse en 1000 pedazos. Las paredes bailaban al compás de la música. Estábamos poseídos por el caos. Nuestros oídos dolían hasta la desesperación. Corrí a la puerta, muerto de miedo, y al abrirla desaparecieron los ruidos. Todo quedó en calma. Había pasado 1 minuto, a lo sumo 2. Cuando los hechos han sido extremadamente impactantes, entonces es posible acudir a las comparaciones. Por eso pude apreciar que ese horroroso zumbido había sido más agudo y más fuerte que el anterior. Salí al jardín a mirar el hermoso cielo estrellado. Busqué en los rincones del oscuro horizonte en un esfuerzo por distinguir algo. No había nada. Un viento suave, silencioso, golpeó mi rostro. Terriblemente avergonzado observé mi cuerpo, mis manos, la escoba. ¿Hasta dónde habían llegado las cosas? En ropa interior, el miedo me había impulsado a perseguir la causa de los ruidos y las vibraciones, en el afán por encontrar una protección ante semejante suceso. Desde luego, mis acciones fueron automáticas, inconscientes y de defensa. Regresé a la casa para intentar serenar a mi esposa. Permanecía con la mirada perdida y temblando nerviosamente. No pude seguir durmiendo en ese raro amanecer. Recordé que al despertarme ella había dicho: «Enrique, Enrique, están aquí». Como si nada hubiera pasado, la vida continuó y los días transcurrieron sin novedad.
Nunca recibí una respuesta, nadie la conocía, y jamás pude olvidarme del pánico experimentado en aquellos amaneceres de terror en Costa Rica. Un buen día visité a un amigo, un antiguo compañero de colegio a quien suelo catalogar como uno de los compañeros de estudio más inteligentes que he conocido, a Julio Acosta Jiménez. Le conté toda la historia con su acostumbrada y reflexiva actitud. Atento, escuchó sin perder detalle de los acontecimientos y luego de discutir unos segundos dijo: «Te están siguiendo, no hay duda». Julio es hoy el jefe de casillas del Correo Nacional de Costa Rica y fue quien primero planteó una desconocida pero intrínseca relación entre los platillos voladores y yo. Desde luego, esto me causó sorpresa, pues nunca esperé una respuesta de esas proporciones, pero obró como un sedante y con excelentes resultados. Aquel amigo se convertiría en mi tan buscado refugio de inquietudes y conforme descubríamos por qué no habíamos tenido el criterio suficiente para desentrañar sus misterios, muchas personas han corrido la suerte de sufrir experiencias desconcertantes, pero la descoordinada y despreocupada posición de los medios de comunicación frustrarán cualquier intento por aclararlas. Una tarde, Julio y yo tomamos un taxi. Por casualidad, el tema de conversación se orientó de pronto hacia los objetos voladores. Concertados en la discusión, olvidamos tomar en cuenta la curiosa mirada del conductor a través del espejo retrovisor. Atento a nuestras palabras, se decidió interrumpir la charla, diciendo con tono grueso y confiado que él estaba construyendo un platillo volador. Según pudimos deducir más adelante, parecía hacerle falta un motor de bicicleta para ver volar su ingenio por los cielos. Una profunda sonrisa afloró en nuestros labios sin poder reprimirla. En mucho tiempo no volvimos a oír algo más descabellado. Sin embargo, nos entregó una tarjeta con sus señas particulares, haciéndonos una cordial invitación a su casa. Nunca lo hice y no recuerdo por qué. Lo más seguro es que su ingenio nunca voló. Esas esporádicas conversaciones confirmaron la visible preocupación y el interés de las personas por saber a ciencia cierta en qué consistía todo ese cúmulo de conocimientos y experiencias sucedidos a un sinnúmero de gentes y que nunca recibían una adecuada respuesta. Este fue uno de los motivos más importantes que nos llevaron a formar un grupo de estudio encargado de reunir y meditar las informaciones existentes y relacionadas con objetos voladores. Aquel grupo estuvo integrado por varios amigos, entre ellos Julio Acosta, vendedor de la Universal, Felipe Segura, operario de mantenimiento de la Tropical Commission Company, viejo conocido mío, y otras personas cuyos nombres desaparecieron de mi memoria, unidos por los mismos intereses. Comenzamos recopilando todos los datos a nuestro alcance. Por cierto, eran muy escasos debido a la ausencia de fuentes apropiadas de consulta. Y debimos acudir a ciencias afines en un intento por aclarar las teorías sobre la vida del universo y una menos enigmática consecuencia, el hombre. Y no era algo tan sencillo como en un principio supusimos. Reunidos en una vieja bujardilla aislada del molesto ruido exterior, predisponíamos nuestros espíritus a plantear amenas charlas que muchas veces se prolongaron hasta altas horas de la noche. Desde luego no tuvimos trascendencia alguna, pero sí satisfacciones que en parte calmaron nuestros voraces instintos por las cosas raras. Entre las muchas conclusiones, una llamó mi atención. La mayoría de los misterios lo son, por la mínima información que tiene el público de sus correspondientes explicaciones, y que unido a la fértil imaginación de las mentes no cultivadas, agigantan las proporciones del mismo. A eso se debía las desproporcionadas noticias aparecidas en los diarios de todo el mundo. Pero existía otro agravante: los millares de informes derivados de personas pertenecientes a distintos niveles sociales e intelectuales,
referentes a apariciones de desconocidos objetos voladores, maniobrando en formas distintas y que nunca recibieron adecuada atención por parte de los expertos. El problema ha persistido desde entonces. A pesar nuestro, algunos inconvenientes frustraron nuestro deseo de seguir reuniéndonos. La continua acumulación de interrogantes no resueltas, la falta de nuevos elementos informativos, la rutina, precoz enemiga de espíritus no científicos, y las diferentes ocupaciones que coparon gran parte del tiempo, nos obligaron a disolver el grupo. Así terminó un esfuerzo honesto, ausente de portentosos descubrimientos y estéril en conclusiones, pero satisfactorios para nuestras intenciones. Desde luego, no hice de lado mi pasatiempo, pero tampoco le volví a poner mayor intención del que normalmente se le concede. Con el nacimiento de mi hija Azura Maya, nacida en San José el 13 de mayo de 1964, debí dedicarle más tiempo a mi hogar, un poco abandonado por mis prolongadas ausencias de tertulia nocturna, y a mi iglesia, a la cual quería con especial cariño. En alguna oportunidad comenté los sucesos del Irazú a serios ministros mormones, buscando en parte otro tipo de respuesta. No solo no las encontré, sino que recibí una severa advertencia de mis superiores jerárquicos para guardar silencio. En mi nueva actitud pasiva, una filtración de unos compañeros elder, ancianos, estimuló mi curiosidad al decirme: mi hermano es piloto de la Fuerza Aérea y él vio un platillo volador, pero sus superiores le insinuaron amablemente olvidarse del asunto. Siempre estuve alerta de los continuos relatos que circulaban de vez en cuando. Oí uno de ellos al recibir el encargado de revisar el sistema telefónico de la Embajada de los Estados Unidos. Allí conocí un ex soldado, guardia marina, antiguo combatiente de guerra de Corea, quien me acompañó a inspeccionar la central telefónica de la sede diplomática. Manipulaba un selector cuando notó la similitud con algún objeto volador visto en tiempos pasados, y aproveché la oportunidad para pedirle su opinión acerca de estos aparatos. Respondió que, siendo sargento del ejército norteamericano, le fue ordenado investigar un foco guerrillero localizado cerca de unos grandes arrozales en Corea. Iban 8 soldados, escucharon un ruido sigilosamente, se dividieron con el fin de rodear el arrozal para sorprender al enemigo por ambos flancos. Así lo hicieron. Al arrastrarse un poco más en el pantano, el ruido aumentó. Levantó la mirada y, para sorpresa de todos, se encontraron frente a un aparato de 4 metros de diámetro. A su alrededor se hallaban seres pequeños realizando labores variadas. Unos recogían agua, otros estaban apoyando en la estructura para limpiarse las uñas. Caminaban como pingüinos, no superaban los 60 centímetros. La piel era púrpura y sus manos perfectas. No tenían cascos. El sargento levantó el rifle, apuntó a través de la mirada telescópica, observó los trajes negros de los diminutos astronautas. Algo lo contuvo de disparar. El que aparentaba limpiarse las uñas alertó a sus compañeros. Eran los soldados de la patrulla, listos a disparar por detrás. Los 6 ocupantes, rápidos, gritando en un extraño idioma, se subieron al aparato y en un santiamén desaparecieron de su vista. El sargento contó como cosa de rutina los sucesos a sus superiores. Al poco tiempo fue dado de baja, le ordenaron callar y lo incorporaron al servicio de guardia diplomática. Por eso estaba en Costa Rica. Recién construida la represa del río Macho, una gigantesca planta hidroeléctrica, fuimos en plan de revisar los equipos telefónicos de la misma. Los guardias de la represa apostados allí comentaron los avistamientos de misteriosos objetos volando a poca velocidad. No informaron oficialmente, puesto que a nadie le había interesado. Mis labores de investigador se reducían a acumular datos, en un pasatiempo más como coleccionar estampillas o mariposas. Siendo un tema muy limitado en Costa Rica, los días transcurrieron sin encontrar informaciones que aportaran nuevos elementos de juicio.
Con un talento que nació de la noche a la mañana, me vi escribiendo poesías. Un deseo irrefrenable cuyas raíces no pude comprender. Algunas de ellas fueron publicadas en periódicos tan prestigiosos como La Nación o el Diario de Costa Rica. El director del Servicio Interamericano de Prensa de aquel entonces, Ricardo Castro, refiriéndose a mi trabajo, dijo haber encontrado poesías del futuro. Fue algo paradójico. De un momento a otro se me despertaron talentos desconocidos y a los cuales busqué explicación. Cuestionando con profundidad mi vida, no encontré nada especial. Mi infancia transcurrió felizmente. Tal vez pocos niños corrieron con la suerte de contar con unos padres como los míos. Mi madre era colombiana de Boyacá, gentil, de espíritu bondadoso, inteligente, colmó nuestras vidas con sus ejemplos. Mientras vivimos en Costa Rica, demostró cualidades de escritura bajo el seudónimo de Esmeralda Colombiana, muy apreciada en los círculos intelectuales costarricenses. Llegó a ocupar importantes cargos en la vida pública de ese país. La juventud la quería. Los muchachos y los niños fueron sus amigos. Su concepto de vida, notablemente adelantado para la época, hubiera hecho murmurar hoy a muchos con sus planteamientos. Mi padre era un gran hombre. A pesar de los años difíciles, supo afrontar prudentemente los obstáculos que se le interpusieron. Fue un hermoso matrimonio. Nunca les oí una queja, un roce de palabras, una ofensa. Se amaron y nos quisieron con toda la fuerza de sus inmensos corazones. En mi adolescencia, en 1944 fue tiempo de Segunda Guerra Mundial. Mis padres regresarían a su país de origen, Colombia, junto a mis hermanos Leda y Roberto. Mi hermano Leonardo se quedaría viviendo en Costa Rica. Mis padres habían vivido durante 25 años en ese estupendo y maravilloso país, Costa Rica. 4 años más tarde, mi padre moriría en Bogotá, Colombia. Mi madre murió antes que los cobardes dispararan y cegaran la existencia de un gran hombre al que él admiraba, Jorge Eliezer Gaitán. Ya no volvería a escuchar sus vibrantes voces, la del caudillo y la de mi padre. A mediados de 1964 se presentaron algunas oportunidades de trabajo. Una de ellas me tentaba con un puesto excelente en Cali, Colombia, y no lo pensé 2 veces, y hasta esa ciudad me dirigí. Final del capítulo 2.